Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar ya esta jornada de Conecta con las oportunidades TIC en México y Chile. Mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras y estoy encantada de daros hoy la bienvenida. Quisiera en primer lugar disculpar a mi presidente porque era él quien tenía que inaugurar esta jornada, pero ha tenido un imprevisto en agenda y le ha sido imposible conectarse. En cualquier caso, bueno, yo estoy ocupando un poco su lugar. Quiero decir que este programa, el Global Business Trip, es la segunda edición que vamos a llevar a cabo. La primera fue un éxito y espero que se replique en esta segunda edición. El programa se desarrolla con fondos FEDER que nos cofinancia la Consejería de Transformación Económica. Y luego le daré paso también al representante de la Junta de Andalucía, en este caso a la jefa de servicio de la Dirección General de Economía Digital, Rocío Díaz Mariscal, a la que daré paso en breves momentos para que también ella os dé una bienvenida, una pequeña bienvenida institucional, porque me parece que lo más interesante viene después. Este es un proyecto que intenta fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas del sector TIC, y además mediante un programa, yo creo que muy novedoso, un programa formativo de inmersión en determinados mercados. En esta ocasión los mercados seleccionados han sido México y Chile. ¿Por qué? Pues porque pensamos que además de que no tienen la barrera del idioma, que es algo bastante importante, son países emergentes y donde además este sector presenta una gran oportunidad para nuestras empresas andaluzas. Y así lo hemos analizado y hemos visto que, por ejemplo, en México el acceso a Internet desde 2013 es un derecho constitucional. En los últimos 5 años, por daros algunos datos, se han producido grandes transformaciones en el ámbito digital y hay casi 80 millones de usuarios de Internet, 114 millones de líneas móviles y más de 78 millones de suscriptores 4G, 3G y 4G, ¿no? El sector, además, tiene unas 4.000 empresas, 20 clústeres, 30 centros de formación especializados en I+D del sector TIC y genera más de 600.000 puestos de trabajo en el país. Con lo cual, yo creo que presenta una oportunidad magnífica que nuestras empresas andaluzas contacten y tengan una inmersión importante en México y en Chile. Por su parte, también en Chile, las infraestructuras de comunicaciones son de las más avanzadas de Iberoamérica. Ya tuvo una primera ley general de telecomunicaciones en 1982 que supuso un avance para el país. Fue pionero en la privatización de la venta de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones a Telefónica. Chile fue el primer país que liberalizó la telefonía de larga distancia y el PIB del sector aporta casi 9.000 millones de dólares anuales y emplea a casi 200.000 personas con un total de 17.438 empresas y además van a desarrollar de manera inminente una agenda de transformación digital que supondrá nuevas oportunidades para entrar desde Andalucía en el país. Yo creo que no me voy a dilatar más, voy a dar la bienvenida a Rocío Díaz Mariscal y eso sí, quiero terminar, por favor, pidiendo que os inscribáis. Hay 40 plazas para tener una formación y una inmersión en destino que a consecuencia de la pandemia este año tristemente se realizará online, pero a través de una plataforma que os sorprenderá, porque estoy segura de que cuando os inscribáis y participéis os va a sorprender gratamente cómo vamos a realizarlo, aunque sea de manera virtual, porque va a parecer que vais a estar o vais a tener una estancia real, con agendas reales, es como si os hubierais desplazado a los países de destino, es decir, a México y a Chile, pero simplemente eso, animaros porque es una oportunidad, porque las inscripciones están abiertas, porque son gratuitas y porque estos dos mercados suponen bueno, pues que una oportunidad de internacionalización de nuestras empresas TIC en Andalucía y yo creo que no lo deberíais de dejar pasar.
Os animo a todos a que os inscribáis. Todos los requisitos y toda la convocatoria lo podéis encontrar en la página web del proyecto. Es ticgbt.camarasandalucía.com. Repito, ticgbt, que son las iniciales de Global Business Trip, .cámaras, en plural, andalucía.com. Inscripciones abiertas, inscripciones gratuitas y os esperamos a todos. Muchísimas gracias y sin más le cedo la palabra a mi compañera doña Rocío Díaz Mariscal en representación de la Dirección General de Economía Digital que cofinancia también esta actuación. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a ti, Estrella. Buenas tardes. Muchas gracias también por los datos tan significativos que nos has trasladado acerca de los mercados destinos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de lanzamiento del programa GBT México-Chile. Esta actuación la enmarcamos dentro de la estrategia de impulso del sector TIC que fue aprobada por Consejo de Gobierno y contempla un conjunto de 23 programas destinados a fortalecer a las pymes del sector TIC de Andalucía en distintos ámbitos, como son la capacitación de sus profesionales, la especialización tecnológica, la innovación, la gestión empresarial, el fomento de la demanda de servicios y productos TIC o la internacionalización. Precisamente, en este ámbito de internacionalización y más allá de la actividad específicamente llevada a cabo por la Agencia de Acción Exterior, por Stenda, para el sector TIC andaluz, hemos querido intensificar aún más la acción de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Transformación Económica concretamente, en cuanto al apoyo a la internacionalización de las empresas del sector TIC, a través de una colaboración con el Consejo Andaluz de Cámara, entidad que también tiene una amplia experiencia y conocimiento en este ámbito. Para concretar esta cooperación entre Cámaras de Andalucía y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, se firmó un convenio de colaboración para el fomento y apoyo a la internacionalización de las empresas TIC andaluzas, a través del cual hemos llevado a cabo diversas actuaciones y todas ellas enfocadas a ayudar al tejido empresarial TIC a afrontar un reto tan necesario, que consideramos tan necesario para su crecimiento, como es el de apertura de nuevos mercados. Se han llevado a cabo misiones comerciales directas e inversas. Se han llevado a cabo servicios de asesoramiento para ayudar a las empresas a abordar mercados de Latinoamérica. Hemos llevado a cabo también actuaciones de promoción internacional, facilitando a nuestras empresas el acceso a determinados eventos tecnológicos de carácter internacional, como por ejemplo el Web Summit. Y por último, hemos celebrado varias ediciones ya del Global Business Trip. El programa que nos reúne hoy aquí precisamente es la segunda edición, ¿vale? Y es el motivo de esta presentación. En este caso, el GBT de 2021 se centra en los mercados, como bien ha adelantado Estrella, de México y Chile. Pero en esta edición, y dada la dificultad de realizar los viajes, hemos tenido que rediseñar el programa para sortear esta dificultad y que se mantuviese el objetivo inicial, que es el de impulsar la estrategia comercial internacional de las empresas TIC andaluzas. Y en este contexto presentamos el programa. Tendremos una primera fase en este programa que será de capacitación, que ayudará a las personas participantes a asentar las bases para sus contactos comerciales en Chile y en México. Todo ello a través de sesiones grupales que tendrán lugar a partir del 13 de septiembre. Y a continuación, una serie de sesiones individuales para resolver dudas más específicas de cada una de las empresas con distintos expertos en estos mercados. La idea de esta fase es que las empresas participantes trabajen intensivamente con estos expertos del programa durante 6 semanas para poder definir una estrategia comercial de acceso bien a Chile o bien a México. La segunda fase del programa GBT serán los encuentros B2B, que se realizarán entre el 11 de octubre y el 15 de noviembre. Serán organizados en la plataforma Remo del programa, que como bien ha dicho Estrella os va a sorprender, y una agenda de reuniones entre las empresas participantes en el GBT y los posibles importadores y distribuidores de sus servicios o productos en los dos mercados elegidos. En esta fase también se van a organizar 2 reuniones grupales con organismos del país concreto que darán las claves para acceder a su mercado y nos mostrarán
cuáles son los subsectores con mayores perspectivas de crecimiento. A destacar también que como resultado final de todas las actuaciones ejecutadas en el marco del LGBT, se elaborará un informe de recomendación y un plan de acción personalizado para cada una de las empresas que participéis, con el fin de facilitar el proceso de internacionalización en México y en Chile. Ya sabéis que el número de plazas es limitado, ya lo ha comentado Estrella, son 40 plazas. Nuestro objetivo es ayudar a 40 empresas andaluzas del sector TIC que estén interesadas en estos mercados, en abrir mercados en México y Chile. Así que os animo a que cumplimentéis la solicitud en la web que ha mencionado anteriormente Estrella. Y durante estos días debéis solicitarlo porque estará abierto hasta el próximo 13 de junio. Bueno, espero que disfrutéis de la agenda que hemos preparado para el día de hoy, que las experiencias y testimonios que os van a contar los ponentes os sirvan de aliciente para querer explorar estos mercados tan interesantes, sin duda, para vuestras empresas. Así que muchas gracias y os dejo ya con la interesante sesión y los distintos casos de éxito. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu bienvenida. Y sin más, para no dilatarnos, vamos a ver cuál es el panorama actual y las oportunidades del sector TIC en México, y lo vamos a hacer de la mano de Michel Hernández Tafolla. Él es abogado. Hacemos especialmente que nos acompañe, puesto que allí son las 6 de la mañana y lo hemos despertado y le hemos dado el madrugón para que nos explique las oportunidades que hay en su país. Su currículum es bastante extenso, lo resumo. Michel Hernández Tafolla es abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana, obtuvo el grado de maestro en Derecho con especialización en competencia económica en el King's College de Londres, en el Reino Unido. Es director general de Observatel, que es el Observatorio de las Telecomunicaciones en México, y socio de la firma Acetis SC, dedicada a la asesoría regulatoria en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Pero además en el sector público ha desempeñado cargos como asesor jurídico del comisionado del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anteriormente también estuvo en la Comisión Federal de Telecomunicaciones con el mismo cargo. En el sector académico es profesor de diversos cursos relacionados con la regulación de las TICs en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y anteriormente en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es en el sector académico, además, he dicho que tiene nivel de maestría y licenciatura en la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación e Innovación en TIC, Infotec, además de ser conferenciante y autor de diversas publicaciones, como, entre otras, los aspectos jurídicos de la transición a la televisión digital terrestre, usuario de telecomunicaciones entre la perplejidad y el dinamismo, estudios de mejoras prácticas internacionales, confrontación Estados Unidos-China de geopolítica, tecnologías y riesgos para nuestra región, o en busca de la política digital en México. Yo creo que el amplio currículum que tiene le avala y estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Ciudad de México, Michel, y vuelvo a pedir perdón por el madrugón. Muchas gracias y todo tuyo. Muchísimas gracias, Estrella. Qué gusto, y siempre viene bien despertarse temprano, así que aprovechemos el día de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias al Consejo Andaluz de Cámaras, a su presidente Javier Sánchez, a la Dirección General de Economía Digital de la Junta de Andalucía, a su directora también, Loreta del Valle. Muchísimas gracias, Estrella, por la presentación. Muchísimas gracias también a Rocío. Estoy de verdad encantado de participar en esta iniciativa del Global Business Trip para platicarles un poco sobre, bueno, el panorama del sector de las TIC en México, y espero poder llevarlos un poco de la mano sobre lo que está pasando en nuestro país en esta materia, algunos casos muy específicos que les platicaré el día de hoy sobre servicios que se están demandando, y bueno, para ello me gustaría compartirles algunas láminas, algunas slides, que es lo que haré justo ahora. A ver.
Listo, nada más. Si me pueden confirmar, por favor, que ahí se vean. Se ve perfecto, buenísimo. Ok, entonces ahora regreso. Listo. Bueno, pues efectivamente, como mencionaba Estrella, yo soy director general de Observatel. Les platico muy rápidamente de qué se trata Observatel. Observatel es una ONG que se dedica precisamente a estudiar y analizar la evolución del sector de las telecomunicaciones y las TIC en México. La organización tiene un carácter multidisciplinario. Los consejeros de la organización pues son abogados, ingenieros, economistas y bueno, hay una participación multidisciplinaria en la organización. Participamos en muchos consejos consultivos y normativos aquí en nuestro país que se dedican precisamente al desarrollo de ciertos parámetros y normativas en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sobre todo yo diría que Observatel como organización no gubernamental es un punto de encuentro entre las empresas, entre la academia, bueno, también como mencionaba Estrella, muchos de los consejeros de Observatel y yo desde la dirección participamos muy activamente en la academia con cursos y con publicaciones. Entonces, bueno, también conjuntamos este aspecto muy importante para el desarrollo de las TIC en nuestro país. Y finalmente también buscamos ser un punto de encuentro entre estas visiones y la que tienen los gobiernos, tanto a nivel federal como local. Adicionalmente, también, bueno, formo parte de ACETIX, que es un despacho jurídico que se dedica precisamente a representar empresas en esta rama y tenemos presencia particularmente, obviamente, en México y también en Canadá y en España. Bueno, entonces eso es un poco de lo que hacemos desde este sector aquí en el país. Ahora, les cuento un poco sobre el panorama general que tiene el sector de las tecnologías de la información y la comunicación actualmente en México. Bueno, en cuanto a la participación de este sector en el PIB nacional, estamos hablando de que participa con alrededor de un 3.4% del PIB nacional. Esta cifra se ha incrementado constantemente durante los últimos años, particularmente de 2013, y ahora les digo la razón por la que generalmente en México tomamos como base el año 2013. En 2013 esta cifra estaba alrededor de 1.7, así que prácticamente se ha duplicado desde el 2013 a la fecha y continúa incrementándose. Mencionaba también, Estrella, algunos números sobre penetración. Aquí también hablo un poco sobre pues cómo estamos en el caso de México en materia de accesos, particularmente en cuanto a accesos a Internet fijo. 58 accesos tenemos por cada 100 hogares. Como pueden observar y como se podrán imaginar, todavía hay una brecha importante en el caso de México para cubrir la totalidad del país. Hay una brecha importante de conectividad que se confirma también cuando vemos los números de acceso a Internet móvil, en donde estamos alrededor de 79 líneas por cada 100 habitantes. Ahora ya estamos por estas fechas, conforme a los últimos reportes, alrededor de 99.6 millones de líneas con acceso a Internet móvil y prácticamente alrededor de 126 millones de líneas de telefonía móvil, lo que genera una teledensidad cercana al 100%, aunque obviamente no por ello, pues el 100% de la población todavía tiene acceso a este servicio, pero ya estamos hablando de que alrededor de 126 líneas de telefonía móvil están activas, de las cuales 99.6 tendrían acceso a Internet. Muy importante mencionar, y me gustaría que se queden con este dato también en cuanto al acceso a Internet fijo, que actualmente todavía 40% de estos accesos se da por cable coaxial. Entonces también ahí hay un área importante de oportunidad, precisamente a partir de la tendencia hacia fibra óptica de la que estaré hablando más adelante. Disculpa, ¿sí? Disculpa, sí, soy José Ángel Jiménez. Comentarte que no se está viendo la presentación, se está viendo en modo diseño. A ver, voy a intentar compartir nuevamente. Muchas gracias. Sí, muchas veces pasa que el programa de presentación, al activar el modo presentación, tú lo ves en tu equipo, pero no se, a la plataforma no se traslada.
No, se ve el modo diseño. Si le das al botón de reproducir es como... Sí, es lo que... A ver, voy a dejar. Y le voy a... Ahora mismo no estoy compartiendo. Y voy a dar nuevamente en compartir. Y ahora... ¿Ahí se ve mejor? No, no coge el modo presentación. No. Si quieres, pues lo vemos en modo diseño o vas en modo diseño. Ok, entonces, o lo que puedo hacer es compartirlo así y hacerlo un poco más grande para que... Ahí quizás. Sí, se pierde un poquito por abajo. Pero... En pantalla completa sí lo cogerá, seguro. A ver. En las dos X, si le das aquí a las X de abajo, un poquito más a la derecha. Ahí, dale. No te lo coge. Nada, nada. No. No. Bueno. Ahí, perfecto. Pues sí, creo que es lo mejor que pudimos hacer. Perfecto. Ok. Listo. Bueno, entonces continúo y lamento que se vea así, pero bueno, trataré de explicar un poco lo que contienen las slides que ahora yo mismo no puedo ver aquí en mi equipo. Listo. Ok, bueno, entonces como les decía, hay un dato también muy importante en cuanto al espectro radioeléctrico que ha sido asignado en México, particularmente a partir de 2013, que ha pasado de 222 MHz a 700 MHz, quiere decir que prácticamente se ha triplicado la cantidad de espectro disponible al 2021 y esta tendencia continúa. Hoy hablaré un poco sobre los planes del regulador en ese sentido. Y finalmente en TV restringida, que también ha sido un servicio que se ha visto bastante beneficiado a partir de esta reforma de 2013. También estamos alrededor de 58 accesos por cada 100 habitantes. En cuanto al valor aproximado del sector TIC en general, en México, este es de aproximadamente 34.5 millones de dólares, que la verdad es que rebasa prácticamente en 10,000 millones el monto que teníamos tan solo en 2019. Entonces, esto habla muchísimo del dinamismo que ha tenido el sector a pesar de ciertas contracciones en la economía y de bueno, en algunos otros sectores. Ahora, entro de lleno al contexto regulatorio que está viviendo el caso de México para después pasar a, bueno, cómo se está impulsando desde algunas regiones y desde algunas zonas el desarrollo del sector. Y como mencionaba al inicio Estrella, pues esta reforma que fue una reforma constitucional en México en el año 2013, fue de verdad un parteaguas, por eso tomamos en México como base de referencia este año, porque en realidad a partir de esta reforma, que fue en donde se reconoció el derecho de acceso a las TIC, a las telecomunicaciones, a Internet y a banda ancha como derechos humanos y por lo tanto con obligaciones para el Estado en cuanto a garantizar precisamente este derecho y abstenerse de intervenir para, digamos, obstaculizarlo, pues esto genera un cambio significativo y un impulso decidido por parte del Estado para la adopción precisamente de estas tecnologías. Se crea un nuevo regulador que ahora ya es autónomo, con anterioridad dependía del Poder Ejecutivo, hoy en día es un regulador 100% autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay también un nuevo esquema de licenciamiento de espectro. En términos muy generales, se crean figuras nuevas para tener acceso al espectro radioeléctrico y facilitar precisamente ese acceso. Esencialmente, además de las concesiones de tipo comercial que existen, se crean también la figura de concesiones, por ejemplo, de uso social y también, bueno, concesiones de uso privado,
son las que existen en el caso de México para otros propósitos, pero esencialmente a través de las concesiones de uso social lo que se busca es romper un poco esta brecha digital sin fines de lucro. Y finalmente también se abre y se modifica el esquema que teníamos en el caso de México hasta antes de esta reforma en materia de inversión extranjera para abrirla esencialmente al 100% en el sector de telecomunicaciones y al 49% en el sector de radiodifusión. Esto con una reciprocidad, en el caso de radiodifusión, del país de origen de la inversión. Entonces, esto es muy importante porque finalmente se abre digamos, una demanda que teníamos desde hace muchos años en el caso de México, se cumple con esta reforma y se abre el sector al 100% de inversión extranjera. Hay dos eventos muy importantes también que tienen lugar recientemente y uno de ellos justo ahora. El primero de ellos es, por supuesto, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el año pasado y que finalmente viene también a revolucionar o pretende revolucionar este sector tan importante para la economía mexicana e incluye este tratado 2 capítulos. Uno de ellos es el comercio electrónico y otro de ellos es el de telecomunicaciones, con ciertas salvaguardas en los aspectos institucionales, regulatorios y también de acceso por parte de principalmente estos 2 países a los mercados mexicanos y viceversa, ¿no? Y finalmente también, justo ahora se discute la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, y algunos aspectos relevantes de este tratado pues son precisamente que se incorpora también el capítulo de comercio digital a partir del capítulo 19 con la posibilidad de revisar de aquí a 3 años la apertura al tráfico de datos entre México y la Unión Europea. Este aspecto es fundamental para lo que podría venir a futuro en el sector TIC. También se modifica y se revisa el capítulo relativo a telecomunicaciones y también se incorpora una promoción muy decidida de la innovación tecnológica y de la transferencia y diseminación tecnológica a partir particularmente del capítulo de propiedad intelectual de esta modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Ahora me referiré a por lo menos 3 o 4 acciones regulatorias que se llevan a cabo actualmente y que me parece que son muy relevantes para la situación y para las condiciones que existen en el caso de México en cuanto al sector TIC. La primera de ellas, que también proviene de la reforma constitucional, esta que les vengo platicando, que se dio en 2013 y que es precisamente un mandato constitucional, es la famosa red pública compartida mayorista, que no es otra cosa que un carrier de carriers. Es decir, la Constitución, en esta reforma de 2013, ordenó al Estado mexicano a través de una asociación público-privada, en donde el Estado esencialmente lo que pone es espectro radioeléctrico, y un consorcio que al final, se llevó a cabo una licitación, y el consorcio adjudicado hoy en día se llama Altán, que es un grupo conformado por algunos fondos de inversión, financiado por la banca pública, por la banca social en México, entre otros grupos y otros fondos de inversión que intervienen, tanto de origen chino como también europeo. Pero bueno, en suma, se trata de una asociación público-privada entre este consorcio y el Estado mexicano, que precisamente tiene el objetivo de fungir como una red mayorista, es decir, esta red está o tiene prohibido regulatoriamente prestar servicios a los usuarios finales porque su objetivo finalmente es fungir como red mayorista y ofrecer servicios a esencialmente operadores móviles virtuales o fijos virtuales, pero esencialmente a estos operadores que buscarían de entrada no incurrir en tantos costos hundidos como los que podría incurrir precisamente un operador tradicional móvil, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca, muy importante porque se asigna una de las bandas más importantes, como seguramente muchos de aquí sabrán, para servicios móviles, que es la banda de 700 MHz, y se le impone, parte de los compromisos que adquiere esta red pública compartida mayorista es cubrir
el 92.2% de la población para 2024. Actualmente la cobertura es de 63.13% y ha generado el interés de al menos 87 operadores móviles virtuales que se están subiendo, por decirlo de alguna manera, a esta red con la finalidad de generar mayor competencia. La red actualmente opera sobre una base de 4.5G. No considera ni 2G ni 3G, aunque sí considera a futuro 5G. Entonces, uno de los proyectos más ambiciosos y más importantes, que también debo decir que actualmente ha solicitado retrasar un poco los hitos de cobertura, precisamente por el contexto que estamos viviendo actualmente económico, pero bueno, se anticipa que eventualmente va a lograr esta meta. Como máximo tendría que lograrla en 2028. Entonces, estamos justo ahora en esta revisión, vamos a ver qué pasa. Y finalmente también, a partir de la reforma constitucional de 2013, se establecen una serie de medidas que también son, yo diría, únicas prácticamente en el mundo. Durante muchos años en México se tuvieron muchas barreras para regular a los actores preponderantes en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, y la reforma constitucional de 2013 de alguna forma elimina ciertas barreras para esta regulación y le abre la puerta al regulador para regular de manera directa y, digamos, sin la necesidad de pasar por un procedimiento como el que se tenía y se tiene todavía en materia de competencia económica, de identificar dominancia y luego imponer la regulación asimétrica. Bueno, se flexibiliza un poco este sistema precisamente para ordenarle al regulador que regule precisamente la preponderancia, particularmente de dos actores, y específicamente en el sector de telecomunicaciones, pues del actor incumbente que es esencialmente Telmex. Esto ha generado cambios importantes en la estructura de los mercados de telecomunicaciones en México. Se ordenó recientemente, por ejemplo, la separación funcional de la empresa, de este grupo de interés económico, conocido como América Móvil ahora. Además, se le ordenó también brindar acceso a su red o a elementos de red, particularmente al bucle local para competidores con, obviamente, precios regulados. Y finalmente, y también como parte de estas últimas revisiones, se ha impuesto un elemento que me parece que es muy, muy importante para cualquiera que quisiera entrar también como, por ejemplo, operador móvil virtual o incluso fijo virtual, que es la obligación de replicabilidad técnica y económica de las ofertas del preponderante y que ahora, bueno, a partir de un análisis, cualquier empresa tendría que estar en posibilidades de replicar las ofertas del preponderante y finalmente, pues los costos del preponderante tendrían que estar orientados a eso en cuanto a sus servicios mayoristas. Esto, por supuesto, tiene el objetivo de abatir algunos retos que todavía tenemos en el país en materia de conectividad, que son enormes, diría yo. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, en el caso de México, y este es un reporte de 2020, se requieren alrededor de 14,000 millones de dólares para abatir la brecha digital, para conectar a ese cerca de 30% de la población que todavía no está conectada. Por supuesto, esto busca, estas dos acciones buscan específicamente abrir la competencia en los mercados y también generar convergencia de servicios, particularmente las medidas de preponderancia. Lo que buscarían y lo que se ha estado generando también es que muchos operadores están integrando ya un catálogo mucho más amplio de servicios que pasa por contenidos, por servicios móviles y, por supuesto, por servicios fijos. Entonces, dos acciones regulatorias muy relevantes, recientes y que siguen, digamos, dando de qué hablar y también siguen dando algunos frutos. Y posteriormente, y estas son ya muchísimo más recientes, es justo en lo que estamos hoy mismo, en 2021, diría yo, dos que pueden abrir muchísimas oportunidades en términos de servicios móviles y de lo que podemos anticipar hacia el futuro en prácticamente, diría yo, todo el mundo, ¿no? La primera de ellas es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este nuevo regulador, acaba de lanzar una consulta pública que tiene por objeto recabar comentarios de la industria en cuanto a la posibilidad de clasificar la banda de 6 GHz como espectro de uso libre. Obviamente, esto abriría las puertas para el uso de esta banda para servicios de Wi-Fi 6 o Wi-Fi de nueva generación,
y específicamente sería utilizada para redes radioeléctricas de área local, dispositivos de baja potencia y dispositivos de muy baja potencia y, por supuesto, los Wi-Fi o Wi-Fi, como dirían en España. Y, bueno, se estima, por ejemplo, que hay 85.6 millones de usuarios de Internet móvil en México en 2023. Perdón, se estima que habrán 85.6 millones de usuarios de Internet en 2020, Internet, perdón, fijo en 2023. Y esto, pues lo que haría esta acción regulatoria es abrir un poco estos mercados que ustedes pueden ver del lado derecho de la lámina, que es precisamente todos los asociados pues a Internet de las cosas, ciudades inteligentes, teleeducación, teletrabajo, realidad aumentada y transmisión de video en alta definición. Y la cuarta acción regulatoria a la que me gustaría referirme el día de hoy y que también tenemos justo en el contexto de este año, de 2021, es la licitación IFT10, algo muy importante que ordenó la reforma constitucional de 2013 para el regulador, es elaborar, por ejemplo, un programa anual de bandas de frecuencia anuales, con lo que se obliga, por decirlo de alguna forma, al regulador a que cada año identifique y ponga a disposición del mercado espectro. Entonces, la de este año, o por lo menos para este año, se identificó precisamente que las bandas AWS, PCS y 2.5 eran sujetas de ponerse a disposición del mercado y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha iniciado precisamente este ejercicio. Esta licitación IFT10 ya está en curso y se pretenden asignar bloques importantes de espectro radioeléctrico. Tendremos una resolución aproximadamente por ahí de septiembre y esto pues obviamente puede dinamizar muchísimo el mercado. Ahora me gustaría ya pasar un poco a la situación particular del sector de las TIC a lo largo y ancho del país, por decirlo de alguna forma. Y es que es muy, muy importante tener en cuenta que pues, en el caso de México hay disparidades muy importantes. Es un país bastante complejo, es un país con una geografía y una orografía muy particular y eso pues genera, por supuesto, disparidades importantes en cuanto a conectividad, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. En este mapa ustedes pueden ver una, digamos, distinción en cuanto a los colores de los estados que en el caso de México logran una mayor apropiación, los que tienen una apropiación no tan dinámica o no tan alta y aquellos que de plano pues son o que apenas están integrándose, digamos, a estos sectores y todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, como pueden ver ustedes aquí, sobre todo hacia el norte, pues estamos en medios altos y altos en cuanto a este índice de desarrollo del sector. Estos estados del norte del país estarían alrededor de un índice del 7 de 10, mientras que los estados que ustedes pueden ver abajo, que son los del sureste, que son estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, se mantienen por índices de desarrollo del sector del 3 de 10. Entonces, la disparidad es muy importante y esto nos habla también de que, pues, obviamente, las necesidades de servicios son muy dispares también a lo largo y ancho de todo el país, aunque sí se pueden identificar ciertas oportunidades muy focalizadas. Un dato muy importante para este año es que finalmente el gobierno federal en 2021 decidió aumentar, digamos, dio una especie de vuelta o de giro completo, porque decidió aumentar ya el presupuesto para tecnologías de la información y la comunicación. Parece que hay una reacción por parte del gobierno federal en ese sentido, que lleva un poco más de 2 años de administración y que no había decidido realmente invertir como se debe en este sector. Hoy en día parece que ya recula el gobierno y que está, por primera vez, decide también aumentar este presupuesto. En la conectividad, como pueden ver ustedes, y a partir de lo que he platicado el día de hoy, sigue siendo el gran pendiente. Sin embargo, sí es muy, muy importante decir, y esto lo relaciono un poco con los datos que mencionaba Estrella al final, al inicio de la presentación, que es, sí hay oportunidades muy focalizadas, se están generando clústeres muy importantes en el caso de México, se están generando regiones, yo diría, y ciertos municipios
con proyectos muy, muy interesantes en materia de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí tienen ustedes una lista. Yo diría que Jalisco es quizás el líder, el estado líder en este tema, el que está trayendo más inversión al país, particularmente en cuanto a software, empresas de software, probablemente también Querétaro por la parte de data centers, y ahora me refiero a algunos ejemplos, y bueno, siempre la Ciudad de México en cuanto a la apropiación de tecnologías de la información y la comunicación es líder, y particularmente también el estado de Nuevo León, que es el que pueden ver ustedes aquí marcado en rojo. Entonces, me voy a referir muy rápidamente a cosas que sí se están haciendo en estos estados y que nos hablan un poco de, pues, qué es lo que está demandando actualmente. Por supuesto, no son los únicos, pero creo que estos 3 ejemplos pintan muy bien, pues, sobre todo en las regiones medias altas y altas de apropiación de TIC, lo que estarían buscando los municipios y los estados en cuanto a servicios de TIC. De entrada, bueno, pues tenemos este estado que les mencionaba yo y que está marcado en rojo en el mapa y que seleccionaba yo, el estado de Nuevo León, que es uno de los pocos que sí tiene un programa estatal de tecnologías de la información bastante amplio, bastante completo, y que particularmente tiene una ley o un marco jurídico institucional que pretende habilitar todo esto. Muy importante destacar que este programa al que me refiero es 1621. Ahora les platico un poco del contexto político que se vive en México, porque creo que también es importante, pero me parece a mí que esta tendencia, al menos para el estado de Nuevo León, va a seguir, y que muchos de estos servicios pues van a aumentar también su demanda. Entonces, como les decía, el estado de Nuevo León sí ha generado un marco jurídico institucional para la apropiación por parte no solo del gobierno estatal, sino en general de las micro, pequeñas y medianas empresas del uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y esencialmente, con este programa se buscaron 3 objetivos. El primero de ellos es gobierno electrónico. El segundo de ellos es infraestructura de conectividad. Hago mucho énfasis en infraestructura porque me parece a mí que es una de las áreas de oportunidad más grandes que se tienen todavía en el país, infraestructura de conectividad y comunicación, tanto comunicación gobierno-ciudadano como también entre distintas dependencias del gobierno. Y finalmente también lo que han buscado, en este caso en particular, es aumentar la interoperabilidad de sistemas, datos e información. No me detengo en todos los ejemplos, sin embargo, sí, digo, a grandes rasgos, aquí pueden ver ustedes, pues, lo que está demandando un estado como Nuevo León, que es, finalmente, pues, 3 rubros, ¿no? Desarrollo, configuración y hospedaje, sistemas de ingresos y egresos, o más bien sistemas que faciliten la administración de ingresos y egresos para el Estado, y esto pasa por sistemas relacionados con control de obligaciones y también administración y soportes a base de datos, así como interfaces, emisión de comprobantes digitales y sistemas integrales de recursos. Y finalmente, los servicios de infraestructura, particularmente centros de datos, que incluye servidores, directorios y dominios, y por otra parte, soporte técnico, que es equipo, software y sistemas operativos. Esta tendencia, como les decía yo, se puede anticipar que vaya a seguir incrementándose en el estado de Nuevo León. Y bueno, aquí algunos ejemplos. Ahora, un caso muy interesante, el caso de una ciudad que además comparte nombre con alguna española también, que es el caso de León, Guanajuato. León cuenta hoy mismo, y se está desarrollando mientras yo hablo, con un proyecto precisamente de soluciones de tecnologías de la información y la comunicación para la creación de lo que el gobierno de esta ciudad llama como una ciudad humana e inteligente. Lo interesante de este proyecto es que se enfoca en 4 aspectos muy particulares que yo veo que se replican en muchas otras ciudades. En muchas otras ciudades, quizás no con la claridad de León, pero sí diversas ciudades, como les decía yo, de nivel medio alto y sobre todo alto de apropiación, están buscando esencialmente avanzar en estos 4 rubros, sobre todo ciudades grandes. Tenemos un problema en México también de, digamos, incremento desordenado un tanto de la mancha urbana, y estos problemas los comparten la mayoría de las ciudades grandes de México. En el caso de León en específico, estos 4 rubros que se están buscando resolver son seguridad, movilidad, medio ambiente y, bueno, iluminación, que ese es un tema muy particular de esta ciudad. Ahora,
esto genera algunas soluciones muy específicas que están demandando tanto el sector público como el sector privado en León, particularmente las que ustedes pueden ver aquí del lado derecho, que son subsistemas y software para visualización y gestión de datos. Lo que buscan es generar distintas capas de datos que puedan ser aprovechadas. Subsistemas de medio ambiente, control de ruido, movilidad y telegestión de luminarias. De manera específica, lo que está haciendo hoy día la ciudad de León es licitar sensores que recojan información a nivel calle de estos 4 rubros, tanto de seguridad, obviamente están buscando también tener acceso a infraestructura como cámaras de videovigilancia, algunas con reconocimiento facial. En el caso particular de León se habla de la necesidad de estas cámaras para ubicar a reincidentes en la comisión de ciertos actos, pero bueno, se habla de eso, se habla de sensores de movilidad, tanto de movilidad de transporte público como de transporte privado, soluciones que faciliten el tráfico, por supuesto, infraestructura B2I, o sea, vehículo a infraestructura y vehículo a vehículo, postes, luminarias que recojan y que también incluyan sensores en cuanto a, por ejemplo, generación de ruido en la ciudad, soluciones de medio ambiente y obviamente pues sistemas automatizados de iluminación para las calles. Al generar este tipo de capas y de bases de datos, lo que también se presenta mucho y es muy recurrente en este tipo de proyectos es la búsqueda de soluciones de ciberseguridad. Ese también es un tema del que ahorita les hablo muy brevemente, que se está dando muy particularmente en la región latinoamericana y en México y que genera muchísimas necesidades. Y finalmente, pues también lo que buscan este tipo de proyectos son plataformas de control operativo inteligente. Es decir, que puedan integrar sistemas preexistentes con estos nuevos sensores. ¿En qué está este proyecto actualmente? Actualmente está en la etapa final la licitación de los sensores, aunque todo lo demás asociado precisamente a estos sensores y a estos sistemas y bases de datos que se quieren generar, pues se mantiene todavía pendiente. Y el último ejemplo al que me quiero referir el día de hoy es quizás el más ambicioso, quizás el que más recursos tiene y quizás el más completo también, precisamente por todo lo que implica y por lo que implica una ciudad como la Ciudad de México, que por supuesto es la más grande y la más compleja del país, diría yo. Y la Ciudad de México ha desarrollado desde 2018, 2019, particularmente con la llegada de la nueva administración, un plan digital muy completo que pasa por una reforma y una reestructura completa del aprovechamiento de TICs para la ciudad. Y eso es muy evidente para quienes vivimos en esta ciudad. La generación de bases de datos cada vez más robustas es, digamos, muy latente en este caso. Y bueno, aquí están, diría yo, los 6 principales rubros que este plan digital de la Ciudad de México incluye y que precisamente por el liderazgo que ha tenido en esta materia la Ciudad de México, también se puede anticipar que muchas otras ciudades van a ir por esa vía. No me detengo en todos para no llevarme más tiempo del que amablemente me dieron para platicar con ustedes el día de hoy, pero sí me refiero a un par. De entrada, política de conectividad, que la ven ustedes abajo. ¿Por qué me refiero a este? Pues porque aquí es donde el gobierno más decididamente, el de la Ciudad de México, está tratando de impulsar y fomentar la inversión privada en servicios específicamente de telecomunicaciones y en soluciones de telecomunicaciones. No me detengo, por ejemplo, en gestión de capas de información, porque al final ahí lo que se busca es generar data centers de la propia ciudad, que sean administrados por la propia ciudad. Obviamente eso genera demandas de ciertas soluciones. Sin embargo, la lógica, al menos de esta administración, es al final administrar todo internamente. No sé si eso vaya a suceder, pero bueno, esa es, digamos, la idea que yo veo ahora que se tiene en esta administración, pero sí hay muchas áreas de oportunidad aquí en, como les decía, política de conectividad, en gobernanza tecnológica. Aquí también se habla muchísimo de presupuestos importantes para la adquisición de bienes y servicios TIC, bajo ciertos principios, por supuesto, escalabilidad, interoperabilidad y competencia, se habla mucho de eso, pero aquí va a haber, digamos también, creo yo, una tendencia creciente a la adquisición de este tipo de soluciones que faciliten la gobernanza tecnológica. Y finalmente,
uno de los más importantes es la renovación tecnológica que pretende realizar esta administración, particularmente, y aquí lo vemos nuevamente, por la adquisición de equipos, no solo sensores, sino también videovigilancia, cámaras fijas, cámaras que ya permitan 4K y también la sustitución de equipos obsoletos o que ya no responden a las necesidades actuales. Soluciones de movilidad también van a estar muy presentes en cuanto a la reducción de costos de transacción, simplificación de trámites y también algunos elementos de desregulación en la ciudad. Pero bueno, yo me concentraría en estos tres, que son política de conectividad, gobernanza tecnológica y renovación tecnológica. Y ya para cerrar, viendo todo este panorama y recapitulando un poco en lo que estamos viendo a nivel local, a nivel de ciudades, pues yo les diría que las principales tendencias en el caso de México de manera muy general son las 6 que ustedes pueden ver aquí. De entrada, ciberseguridad. México en el 2017 era el tercer país del mundo con más ciberataques y hoy se habla de generar bases de datos cada vez más robustas, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, a mí me parece que las soluciones de ciberseguridad, no solo en México, sino en la región, van a ser importantísimas a futuro. Recientemente, justo la semana pasada, se tenía un anuncio por ahí de que la Lotería Nacional del gobierno mexicano está siendo objeto de muchos ataques en materia de ciberseguridad, un ataque por ahí ransomware por el que se está extorsionando y no es el único. En los últimos 2 años se han documentado al menos 5 ataques importantes para dependencias del gobierno federal. Entonces, el tema de ciberseguridad está latente ya desde hace tiempo en el caso de México. Cómputo en la nube, se están generando digamos, muchos incentivos para generar soluciones que tienen que ver con centros de datos, servidores y software, particularmente en el caso de México, en el estado de Querétaro, que creo que no lo mencioné, pero bueno, es importante decirlo. En el estado de Querétaro se están instalando centros de datos de las principales empresas pues, que se dedican a esto, y esto está generando también una demanda importante de todos los servicios asociados finalmente a estos centros de datos. Hay CDNs importantes en el estado de Querétaro y un poco más hacia el norte, y esto obviamente pues impulsado por la posición geográfica estratégica que tiene nuestro país, al ser muy cercano a Estados Unidos y por supuesto por su conexión con Centroamérica. Finalmente, servicios financieros. Este es de los más importantes. Los servicios financieros son los que mayor acceso a tecnología y mayor gasto han tenido, mayor demanda de tecnología y mayor gasto han tenido al menos en el último año, y por mucho superan otros sectores. Y es importante también decir que en México solo alrededor del 40% de la población está bancarizada. Eso, por supuesto, genera un área de oportunidad enorme para este sector, que no solo está demandando servicios y soluciones TIC, sino que además tiene todavía mucho mercado por cubrir. Y esto, bueno, viene acompañado también de la reciente creación, tan solo en 2018, de una ley precisamente para la operación de las empresas conocidas como FinTech. Entonces, esto puede impulsar muchísimo la demanda de soluciones TIC para el sector financiero. Finalmente, el entretenimiento ha tenido un crecimiento muy acelerado en el caso de México. Particularmente yo me referiría a OTTs de contenido audiovisual. Se espera que para 2021 este mercado sea el más grande de Latinoamérica. Si vemos las gráficas, si vemos los números del regulador, pues finalmente el entretenimiento y el acceso a contenidos audiovisuales es uno de los principales usos que se da a Internet en México, que le da la población a Internet en México. 69.6% de la población que tiene acceso a Internet usa precisamente estos servicios de audio y video. La infraestructura, como les decía, y yo enfatizaba en algunas de las políticas a las que me referí el tema de infraestructura. Hablaba yo de los números, 40% todavía de los accesos fijos son de cable coaxial, lo que abre una brecha importante en cuanto a la tendencia a migrar hacia fibra óptica. Entonces, esto me parece muy importante. Por supuesto, en México se están sentando las bases con acciones regulatorias como las que les comentaba de licitaciones de espectro radioeléctrico y particularmente abrir ciertas bandas a uso libre,
se están sentando las bases precisamente para la incorporación de 5G en nuestro país. Ha sido un poco lenta, pero ya se está discutiendo por parte del regulador por posibles licitaciones en ese sentido, y ahí las antenas radiobases para 5G van a tener un área importante de crecimiento, al igual que los dispositivos de radiocomunicación, particularmente los de corto alcance y todos los dispositivos de radiocomunicación asociados al Internet de las cosas. El regulador está impulsando una agenda muy, muy importante en esta materia de Internet de las cosas y es previsible que en el corto plazo se pueda materializar. Y, bueno, obviamente, como lo habrán podido ver a partir de los números, hay una brecha importante todavía de conectividad y eso abre también un área de oportunidad y una demanda importante en cuanto a servicios satelitales y todos los servicios, por supuesto, que vienen asociados a los servicios satelitales, porque precisamente por la orografía de nuestro país y por la, digamos, por la complejidad de ciertas regiones, las zonas rurales, ciertos municipios que están muy, muy alejados de los centros urbanos, pues abre una oportunidad importantísima para servicios satelitales y esto acompañado, por supuesto, de la reducción de costos para llevar acceso a Internet por medio de estos servicios, pues abre un área de oportunidad también importante porque se están empleando mucho y se están impulsando mucho para cobertura social este tipo de servicios. Cada vez hay una competencia mucho más intensa en cuanto a estos servicios y eso, bueno, está generando un movimiento importante en el sector satelital y la actividad regulatoria también ha reaccionado a esto y después de prácticamente 20 años que no se tocaba la política regulatoria satelital en México, hoy en día se está revisando y se está actualizando y se están sentando las bases para un mayor desarrollo de esto. Bueno, todo esto para platicar un poco con ustedes sobre pues, lo que estamos viendo, el panorama muy general de el sector de las TIC en México y lo que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la asociación a la que pertenezco, estamos viendo que podría influir y que podría marcar un poco tendencia en cuanto a las soluciones que se van a demandar de aquí al corto y mediano plazo. Por supuesto, estaré encantado de recibir cualquier duda, cualquier pregunta sobre la presentación del día de hoy, algún punto en el que quieran profundizar y bueno, aquí finalmente les dejo mis datos para que me puedan contactar por cualquiera de estos medios. Una vez más, muchísimas gracias al Consejo y a la Dirección General y a Estrella y Rocío, bueno, regreso con ustedes. Pues muchísimas gracias a ti, Michel. Ha sido muy ilustrativa y muy enriquecedora. Nos has dicho qué demanda del sector TIC tiene cada estado mexicano y luego has terminado con las 6 líneas fundamentales de oportunidad que tú consideras que donde puede haber negocio para las empresas andaluzas en tu país. Y te vuelvo a dar las gracias también por, bueno, por lo tempranero que ha sido tu conexión. Muchísimas gracias de nuevo. Si hay alguna pregunta, al final, vamos un poco regular de tiempo, te la harán los participantes. Solamente agradecerte porque ahora saltamos un poco de México a Chile, que es otro país que presenta oportunidades. El panorama actual nos lo va a contar Anselmo Ríos, que es CEO de Reflexión Consultores, empresa especializada en inteligencia competitiva y en programas para la internacionalización. También son líderes en innovación y en economía circular. Tiene un extenso currículum, pero a mí no. Si no nos da tiempo, Anselmo, eres profesor en distintas escuelas de negocio, participas también en programas de posgrado de la Universidad de Murcia, entre otros, pero estamos deseando escucharte y escuchar la presentación del mercado chileno, donde también nuestras empresas andaluzas pueden internacionalizarse y tener estupendas oportunidades dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Anselmo, y sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Estrella. A ver, como sé que vamos muy mal de tiempo, voy a ser lo más breve posible para que podáis aprovechar también de esos 2 casos de éxito que tenemos al final de esta jornada, que van a ser súper interesantes. Y me voy a centrar sobre todo en mostraros las principales oportunidades y a partir de ellas, pues cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis hacer, las comentamos. Y este informe os lo haremos llegar para que todos lo tengáis y lo podáis ver con detenimiento, porque si me pongo ahora a explicarlo todo, nos iríamos otra hora y no quiero que os quedéis sin comer hoy, que esta hora es bastante mala.
aquí en España. Dentro de estas oportunidades TIC en Chile, hemos diseñado ese panorama que nos encontramos actualmente con el escenario actual y con esta situación COVID y las tendencias que se vislumbran a 5 años, y la verdad es que son muy positivas. Directamente, como os decía, os vamos a hacer llegar este informe, nos vamos a ir a las oportunidades directamente, pero nos encontramos un panorama bastante positivo con impulsos muy potentes desde el Gobierno, tanto dirigidos a pequeñas empresas donde están incentivando esa transformación digital de forma acelerada y donde se van a dar apoyos, subvenciones, financiación en acelerar esa transformación digital en todas las empresas, y al mismo tiempo esos nichos de oportunidad que van apareciendo dentro del mercado que nos van a dar grandes oportunidades para las empresas, que seamos capaces de generar una estrategia win-to-win de acceso al mercado, donde busquemos partner, aliados en ese mercado y que de la mano podamos ir juntos a desarrollar estas oportunidades. Como os comentaba, el mercado de Chile nos presenta grandes oportunidades, pero buena parte de ellas van a estar muy concentradas. Un 70% del sector TIC lo vamos a encontrar en Santiago de Chile y es donde se van a reunir casi todas esas oportunidades. Y, por suerte, dentro de este programa vamos a contar con la colaboración de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, que está muy orientada a buscar esas oportunidades y en la generación de esas alianzas entre empresas españolas y empresas chilenas en el sector TIC. Y, por lo tanto, ahí vamos a contar con un apoyo importante y que nos va a permitir acelerar esa entrada y ese acceso dentro del mercado. Dentro de las oportunidades, como veis, me estoy pasando casi toda la presentación, pero sí que me gustaría hacer mucho hincapié en cómo está evolucionando actualmente el sector. Ya tenemos una previsión de que el 82% de la población chilena sea usuaria de Internet de cara al 2023 y vamos a tener un potencial de mercado bastante elevado. El sector TIC va a representar cerca de los 6.100, 6.200 millones de euros anuales y, por lo tanto, nos vamos a encontrar con un sector con alta pujanza. Y de ellos nos vamos a encontrar con un sector donde se están demandando determinadas actuaciones en software, en smart cities, en determinados aspectos que creemos que van a representar muy buenas oportunidades para esa empresa española. Disculpar que vaya tan acelerado y pasándolo todo, pero es que si no, no nos va a dar tiempo a ver esos casos de éxito y me voy directamente aquí. ¿Dónde están las grandes oportunidades dentro de Chile que hemos detectado que se necesita apoyo de nuestras empresas y que además vamos a tener un buen engranaje entre las dos partes, entre esas empresas que ya están con sectores complementarios y que incluso están dentro del sector TIC, pero que necesitan un impulso tecnológico y ese es el que les vamos a poder ofrecer nosotros desde nuestras empresas andaluzas? Uno de los principales se concentra en el sector e-learning. Es un sector en plena expansión, como en todo el mundo, pero además el gobierno chileno está invirtiendo 2.700 millones de euros para que se transforme y se digitalice todo el sector de la educación y, por lo tanto, ahí se nos van a abrir grandes vías de oportunidad. Por otro lado, tenemos las Smart Cities. Hay grandes oportunidades dentro de este macrosector de las Smart Cities, donde está invirtiendo tanto el gobierno, pero también los bancos de desarrollo siguen invirtiendo en el mercado chileno y nos vamos a encontrar temáticas concretas como sistemas de gobernanza, gobierno electrónico, turismo inteligente. La eficiencia energética se va a situar como el epicentro de todo y dentro de Iberoamérica Chile va a ser uno de los países que más va a apostar por esos sistemas que nos permitan estar controlando la eficiencia energética tanto en empresas como en las ciudades. Y dentro de esa línea, pues muy importante la sensorización, prácticamente sensorización de todo, tanto en industria, para ver la productividad, para ver lo eficientes que son nuestras empresas y se van a sacar bonos a esa eficiencia y se va a premiar esa eficiencia.
y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con movilidad inteligente y los sistemas agro inteligentes que nos permitan estar optimizando la gestión del agua, que es muy importante en Chile. Por otro lado, nos encontramos grandes oportunidades en servicios en la nube. Tienen que hacer un esfuerzo muy importante en Chile dentro de todo lo que sería el cloud computing. Se está invirtiendo muchísimo, se van a dar muchos incentivos, subvenciones directas a fondo perdido y se espera que supere un 20% el gasto del presupuesto en todo lo que serían los sistemas en la nube dentro del mercado. Por otro lado, algo que ya ha comentado Michelle es todos los sistemas de seguridad. El aumento exponencial del teletrabajo, la digitalización, los sistemas también de conectividad con las distintas administraciones y sistemas de gobernanza electrónica están haciendo que la seguridad sea cada vez más importante. Se están sufriendo distintos ciberataques y se está apostando por reforzar toda la seguridad TIC en el mercado. Y una de las líneas que también tenemos que resaltar es el blockchain. En Chile hay un potencial muy alto, el gobierno está muy involucrado en que se desarrollen todos los procesos que puedan y que se requiera trazabilidad y, por lo tanto, va a ser una de las herramientas que más crezca en los próximos años. Estamos hablando de un crecimiento anual superior al 30-35%. Y la idea es que eso, con la combinación del Big Data, pueda aportar grandes oportunidades a nuestras empresas andaluzas. Por otro lado, el crecimiento del e-commerce está haciendo que se tengan que facilitar nuevos medios de pago y, por lo tanto, todo lo que sean nuevas estructuras, sistemas de pago, pago por QR, pago por móvil, va a representar muy buenas oportunidades para el sector. Y nos quedaría hablar de la minería inteligente. En Chile el sector minero es uno de los más importantes que tienen, tanto a nivel de explotación de esos recursos como a nivel de la exportación de la materia prima final. Y están apostando muchísimo por la automatización de este sector. Es uno de los sectores en los que más van a invertir. Lo que quieren es sensorizar todo, ver los riesgos que pueden tenerse dentro de esas minas, los riesgos medioambientales, cómo se pueden optimizar al máximo todas esas explotaciones mineras que se están desarrollando dentro de Chile y, por lo tanto, van a jugar distintas tecnologías que tengan que ver con esos estándares, con la certificación, con la formación, diseño de interface, teleoperación con los equipos que están trabajando dentro de las minas, sistemas de realidad virtual que nos permitan estar haciendo escenarios en 3 dimensiones de cómo se pueden estar desarrollando y explotando todas esas minas. La inteligencia artificial va a ser uno de los ejes también importantes. Se estima ya que para el 2021, para el cierre del 2021, el 50% de las aplicaciones empresariales empiecen a utilizar toda la tecnología de inteligencia artificial y con la conexión con el Internet de las cosas y, por lo tanto, ahí se nos abre otra vía de oportunidad. Todo lo que tenga que ver con realidad virtual. Y, por supuesto, el e-commerce, como os decía, está creciendo exponencialmente. Ha crecido con todo el sistema, con toda esta pandemia, en más de un 30%, pero es que esto viene para quedarse, va a seguir creciendo y ahí tanto lo que son desarrollos de e-commerce, conectividad con marketplace, van a resultar de gran oportunidad para nuestro tejido empresarial. Sin más, siento haber sido tan breve, os pasaremos esta presentación, pero me gustaría que entraran a participar esos magníficos casos de éxito que tenemos aquí. Muchas gracias. Estás mute, Eva. Ahora, muchas gracias, Anselmo, gracias a todos por vuestra participación. Vamos a dar paso a continuación a Vito Episcopo, que es socio consejero
del Grupo Trebenque y con sede en México, quien nos va a contar su experiencia en este país. Así que no os voy a entretener más y, Vito, por favor, cuando quieras, puedes continuar. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la confianza, por permitirnos hablar un poco de nuestra experiencia y de nuestra compañía. Gracias al Consejo Andaluz de Cámara, la Dirección General de Economía Digital e Innovación de la Consejería de Transformación Económico, a Reflexión Consultora por permitirnos participar en esta jornada. Es una experiencia propia de una compañía andaluza. Voy a compartir la pantalla, a ver si tengo suerte y se ve correctamente. Creo que ya la veis. Sí, perfecto. Ok, bueno, pues ¿quiénes somos? Muy rápidamente, porque también vamos mal de tiempo y lo ideal es que podáis después, si lo consideráis, hacer algunas preguntas. Somos una compañía andaluza, una compañía granadina y tenemos nuestro lema, nuestra razón de ser es acercar las tecnologías a las empresas. Tenemos 5 líneas de negocio. La línea editorial, donde ya en España tenemos más de un 66% de cuota de mercado. Una línea de negocio de sociosanitarios, servicios tecnológicos para el mundo sociosanitario, con una cuota de mercado a nivel nacional en España que supera el 83%. Soluciones web, multisectorial, pero principalmente también vinculado al mundo editorial. Soluciones empresariales, programas de gestión empresarial. Y luego lo que es el negocio de centro de datos, tenemos el Cloud Center Andalucía, que es el mayor centro de datos cloud de Andalucía y el tercero más grande de España, que está ubicado en Granada. En el ámbito editorial, lo comentaremos, en Latinoamérica, pues con nuestra trayectoria ya tenemos más de un 30% de cuota de mercado en todo lo que es Latinoamérica de habla hispana. Tenemos distintas sedes. En España tenemos 5 sedes. En Granada tenemos la sede central, más la sede del centro de datos, sede en Sevilla, sede en Málaga y sede en Valladolid. Y en Latinoamérica, nuestra sede principal está en la Ciudad de México. Estamos presentes en 18 países, Andorra, Argentina, Austria, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, España, por supuesto, Francia, Gibraltar, Guatemala, etcétera. Si ves realmente desde México estamos teniendo prácticamente América del Norte y todo lo que es el arco Pacífico. Y esto un poco la compañía en cifra. Estamos más de 1.800 clientes en estos 18 países, más de 7,8 millones de facturación. Estos son datos del 2019, más del 70% de ingresos recurrentes en cuanto a volumen de negocio, más de 150 profesionales, 224.000 euros invertidos en el pasado ejercicio en I+D, un 12% de crecimiento de facturación en el último año y más de 28 años de experiencia. En cuanto a equipo, pues somos un 81% de hombres y un 19% de mujeres. 40 años es la edad media, veis que somos una empresa joven. Yo soy el más mayor de la empresa prácticamente. 8 años de antigüedad media en la empresa, un 88% de contrato indefinido, un 71% de personas que trabajan en la compañía son de titulación superior, inversión en formación en el último año 33.000 euros y más de 1.500 horas de formación continuas. Nuestra historia es mágico, muy rápido y un poco resumido con los principales hitos. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando en el mercado latinoamericano, pero hay un punto de inflexión que es el 2008, cuando participamos por primera vez en la FILE, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto nos motiva en el 2009 a constituir la empresa Trebenque México en el mes de junio. En el 2010 iniciamos las operaciones, inicialmente en la ciudad de Santiago de Querétaro, antes lo ha comentado Michelle, una ciudad caracterizada por su historia colonial y es la quinta más industrializada de México. Desde la nueva oficina se inician visitas al cliente y gradualmente los clientes que estaban siendo atendidos desde España son transferidos al nuevo equipo de trabajo en Querétaro. En el 2013 trasladamos nuestra sede de Trebenque México a la Ciudad de México. 2014 son 15 años. Se cumplen 15 años desde que comercializamos en Latinoamérica y 5 años con presencia física. En el proceso de internalización, Grupo Trebenque se ha consolidado con cifras de crecimiento exponenciales, un aumento 5 veces en la venta desde el 2010 y con un importante volumen de facturación.
como factor clave ha sido la adaptación a los productos a la normativa fiscal de cada país y el lanzamiento de nuevos productos específicos para la zona. Los tecnólogos llaman este proceso de conversión tropicalizar. Lo que es cierto es que los programas de gestión sectoriales que utilizamos en Europa, utilizamos en España, no son exactamente iguales a lo que se precisa en Latinoamérica o en México, por lo cual hay que adaptarlo en cuanto a funcionalidades, sobre todo en el ámbito fiscal. 2015, comercialmente se intensifican los roadshows en México y en Colombia. Ya hemos creado en sinergia con empresas del sector TIC que están implantados en estos países y aumentamos de forma significativa el número de contactos con organismos públicos, realizando numerosas giras comerciales para posicionarnos como empresa referente en tecnología editorial. Lo que sí es cierto es que en México y en Latinoamérica solamente de las 5 divisiones de negocio que tenemos trabajamos el ámbito editorial. Los principales países en los que atendemos en 2015 son México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala. En el 2016, 17 y 18 son años de consolidación del crecimiento con una actitud prudente, que es lo que caracteriza a nuestra compañía, priorizando la toma de decisiones estratégicas. Se logró que un 20% de las instalaciones que realizaba la compañía en el ámbito editorial fueran en el mercado latinoamericano, principalmente en México, Perú, Colombia, de forma muy significativa. También participamos activamente en eventos y ponencias de la mano de referentes gremiales en el sector de México, como es la SANIEM, Almac o Grupo Amatel. Esto es por nuestra vinculación a organizaciones empresariales europeas y nacionales en España, pues hemos trasladado estos vínculos con las organizaciones latinoamericanas. En 2019 sumamos Panamá a la lista de países que atendemos y sobre todo intensificamos lo que es nuestra presencia en distintas ferias del sector editorial en Latinoamérica, como la FILBA, la Feria del Libro de Buenos Aires en Argentina, la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá en Colombia y la FIL de Guadalajara, donde ya pues, son más de 10 años participando. 2020, pues un año de pandemia, no obstante, por nuestra parte, el crecimiento ha sido principalmente en el área del desarrollo web y los proyectos relacionados con la venta online. La parte, lo ha comentado antes también el compañero, el mundo de la prensa electrónica se ha disparado el e-commerce debido principalmente a la situación de pandemia, donde la gente en este último año no ha salido o ha salido menos de casa, por lo cual todo lo que era la venta online se ha disparado. Esto no es solamente propio de México y del mercado latinoamericano, sino también a nivel europeo. Y en el 2021 iniciamos las operaciones con clientes de Costa Rica y Nicaragua en estos 6 primeros meses del año y ponemos en marcha proyectos de gran escala tanto en Argentina como en México. Nuestro mercado en México al 1 de enero, bueno, pues principalmente está enfocado a soluciones, como lo he comentado antes, del tipo editorial, que incluye librería, editorial y distribuidoras. Al día de hoy ya tenemos más de un 30%, un 32,2% del mercado a nivel latinoamericano, del mercado del sector editorial. Creo que es significativo que una compañía española consiga una cuota de mercado tan importante y un poco más de 10 años en el mercado. El foco está en clientes que tengan ya experiencia usando algún tipo de software de gestión y que tengan como mínimo 3 o más ordenadores en la empresa, específicamente para los sistemas de gestión. Por volumen de facturación, pues atendemos a cadenas de librería, distribuidoras, librería independiente, editoriales y editoriales universitarias. Por otra parte, en cuanto a posicionamiento, pues nosotros dividimos el posicionamiento en 2 áreas principales de negocio, lo que es el sistema de gestión específico para el sector editorial y lo que es la parte de soluciones web, principalmente de e-commerce, comercio electrónico para el sector editorial. En sistema de gestión somos líderes, nuestro principal competidor es el software propio que desarrolla internamente los clientes potenciales, como en segundo lugar el software generalista que por su bajo precio es adoptado por algunas compañías. Lo que sí es cierto es que siempre nos posicionamos entre las 2 primeras opciones cuando un cliente potencial tiene que decidir por alguna solución. Y respecto a las soluciones web para el sector editorial, estamos trabajando para recuperar el rezago que impartió la pandemia, sobre todo lo que se ha producido. ¿Vale? Muy rápido para no abusar del tiempo y estoy a vuestra disposición pues, para cualquier tipo de pregunta o cuestión que puedan tener. ¿He ido muy rápido o no dan paso al siguiente ponente? Ahí, perfecto, Anselmo. Hola, Vito, muchas gracias. Fantástica exposición.
Creo que hay una pregunta, lo que no sé si las querían dejar para después, pero tienes aquí una pregunta que dice que si Grupo Trevenque está accediendo a los mercados con socio en destino o si los estáis desarrollando directamente. Bueno, pues cuando iniciamos nuestra andadura mexicana nos recomendaron que tuviésemos un socio local y la primera filial que tuvimos, Trevenque México, fue con un socio local, pero fue una experiencia muy negativa. Donde al final hemos optado y llevamos ya más de 10 años trabajando de forma independiente, le recompramos sus participaciones al socio local y al final pues Trevenque México es una filial 100% de la matriz de Trevenque España. Ah, fantástico, fantástico. ¿Y en el resto de mercados tenéis algún caso de éxito con socio o siempre vais solos? Ahora mismo estamos atendiendo todo lo que es el mercado latinoamericano desde México, así que la compañía es Trevenque México, es una sociedad, pues lo he comentado, una filial participada. Ahora, en cada territorio sí colaboramos con empresas tecnológicas locales, que nos ayudan pues, ya sea a la comercialización o a la implantación de nuestras soluciones. Y cada vez más nos apoyamos también pues, en consultoras como la vuestra o en organizaciones locales, en cámaras de comercio, etcétera, que nos dan muchísimo recorrido, muchísimo apoyo. Fantástico, Vito. Pues muchísimas gracias. No sé si después habrá alguna pregunta más. Y yo, si le parece bien a Eva, damos paso a Pablo. Pues directamente, como vamos muy justitos de tiempo, damos paso a Pablo Ochoa, socio de la compañía Seises y el director de España. Seises es una compañía internacional que ofrece soluciones de gestión documental, acreditación y control de accesos de empresas subcontratistas, así como la prestación de servicios de supervisión de obra, headhunting avanzado, y está presente en los continentes americano y europeo. Y contáis con más de 150 trabajadores, o sea, sois ya una gran empresa prácticamente y creo que vuestro caso de éxito puede darnos muchísima luz, Pablo. Bueno, pues Anselmo, muchas gracias por la presentación. Aprovechar también para dar las gracias a todos los organizadores de este programa Global Business Trip. Bueno, pues poco lo que decían mis compañeros anteriormente, no muy bien de tiempo y aquí en España son las 2:30 para los que no hayáis comido. Así que voy a intentar pues ser lo más breve posible y dejar pues un espacio para la rueda de preguntas que yo creo que puede ser también muy atractivo para los que estáis escuchando. Bueno, pues yo os hablo desde Sevilla. Nosotros llegamos a Latinoamérica, yo llegué a Latinoamérica en el año 2009 de la mano de otra empresa y en el año 2016 pues decidimos dos sevillanos pues aventurarnos y constituir Seises, ¿vale? El nombre viene por una danza histórica y cultural que hacen unos niños desde el siglo XIV en la Catedral de Sevilla. Los que seáis de Sevilla y estéis escuchando, pues seguro que os sonará la historia y los que no, pues difícilmente, ¿vale? Se escribe Seises con I latina y nosotros, pues nos parecía más anglosajón y más interesante y más atractivo, pues sustituirlo por la Y, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, actualmente, pues Seises está presente, como decía Anselmo, estamos en España y también prestando servicio en otros países de Europa y en el continente americano pues iniciamos en el año 2017 en México. Creo que Pablo ha tenido un microcorte de conexión a Internet. Vamos a intentar recuperarlo. Y mientras tanto os animo a que vayáis haciéndonos preguntas, cualquier pregunta, duda, sobre todo adelantándonos a cuestiones que podáis tener de empresas como ellos que ya se han internacionalizado y que ya tienen tanta experiencia en cómo han ido dando esos pasos para poder conquistar de esta manera los mercados y sobre todo consolidar su presencia en estos mercados. Las preguntas, si las escribís en ese botón que pone Q&A, las podéis ir lanzando ahí
Y luego, si las queréis valorar, podéis incluso votar sobre esas preguntas y les vamos a poner pues, distintos órdenes de importancia para que así no se quede ninguna de las importantes sin contestar. Muchas gracias, Anselmo. Ya tenemos una pregunta para el grupo Trebenque, mientras que Pablo se conecta y no, a la que le preguntan a Vito si están accediendo al mercado con socios en destino o lo están desarrollando directamente. Sí, nos lo ha contestado hace un momentito. Perdóname. Hace un momentito. Pero, Vito, mientras tanto, yo tengo 1000 preguntas para hacerte, Vito. Una importante es la cultura de trabajar en este mercado. Antes estábamos viendo a Michelle, que no se lo tome a mal, Michelle, pero que tienen un lenguaje que nos hace confundirnos a la hora de trabajar porque hablamos los dos español, hablamos castellano, pero no es lo mismo. Y, por ejemplo, iba por la diapositiva 6 y siempre estaba diciendo finalmente, finalmente, pero nunca acababa. Le quedaban todavía 7 u 8 diapositivas por delante. Y eso, a la hora de negociar, a la hora de trabajar esos acuerdos con las empresas, con clientes, ahí, ¿qué recomendaciones nos darías a la hora del idioma y de la paciencia que tenemos que tener? Bueno, la paciencia tiene que ser infinita porque los tiempos no son los mismos. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en Latinoamérica, pues entendimos que hay algunos términos, como por ejemplo ahorita, pues en esos países puede ser 1 o 2 meses. Cuando dice ahorita le aceptamos el presupuesto, pueden ser meses. Así que no son los tiempos, el lenguaje no es lo mismo. Hablamos el mismo idioma, pero no es el mismo castellano. Y eso también nos obligó, lo he comentado antes, a tener que, los técnicos lo llaman tropicalizar, sí, adaptar nuestras soluciones, porque términos como un albarán que tenemos en España, pues tiene un significado distinto en Latinoamérica. Entonces, y luego hay también las regiones de Latinoamérica, de un país a otro también hay términos distintos. Así que es un continente riquísimo en cuanto a cultura, en cuanto a historia, pero también con una evolución del propio idioma, del propio castellano, que es distinto. Entonces, muchas veces pensamos que hablamos el mismo idioma porque todos tenemos en la base el castellano, pero después el español que se habla en cada país es distinto. Y sobre todo, muy distintos son los tiempos. A nivel de negocio no son los tiempos europeos ni muchísimo menos. Así que tila y paciencia. Mucha paciencia, efectivamente. Y a nivel de esa implantación, porque vosotros estáis implantados dentro del mercado, ¿os ha costado mucho lo que es la creación de la sociedad en el mercado, todo lo que es documentación, administrativos, etcétera, o ha sido ágil? Fue muy complicado, sobre todo porque tuvimos mala suerte de ir con un socio local cuando creamos la filial que hoy en día tenemos, pero la primera versión de esa filial. A nivel de trámite, pues es importante de ponerse en manos de profesionales. Hay muy buenas compañías, muy buenos consultores, sobre todo que tienen implantaciones en ambos territorios, tanto en Europa como en Latinoamérica. En nuestro caso era México. Nosotros fuimos de la mano, como buena empresa andaluza, de la mano de Extenda, que fue la que nos ayudó para llegar a México y que nos recomendó implantarnos de la mano de un socio local. Pero claro, al final las sociedades pues también es como los matrimonios, ¿no? En esta vida hay que tener suerte y dar con el partner adecuado. Nosotros no la tuvimos. Lo que sí es cierto es que eso sí no ha frenado lo que es el inicio no frenó lo que es el inicio de actividad, porque al final hasta que conseguimos recomprar las participaciones al socio local, pues tuvimos ahí unos años más complicados, pero en fin, lo más complejo no fue tanto la creación de la sociedad ni luego toda la parte, digamos, de organización de la propia compañía. Están allí lo que se llaman los contadores, en fin, que hay una serie de figuras que aunque sean distintas al ordenamiento jurídico europeo o español, pero al final no es complejo de trabajar con ello. Muy bien. Genial, Vito. Creo que ya tenemos a Pablo. Pablo, ¿has podido conectar? Aquí tenemos a Pablo. Ahora sí, ¿me escucháis? Ahora fantástico, fantástico.
Pues Pablo, te dejo. No conseguía, he cambiado de disculpas a todos. Bueno, Vito, no sé si estabas contestando una pregunta cuando he entrado o me cuento de nuevo. Ya puedes arrancar. Estaba Vito aquí comentándonos muchas cosas, como tenemos tantas preguntas para vosotros, una de ellas. Pero pues, ya puedes arrancar, Pablo. Nada, no sé dónde me quedé, pero voy resumiendo pues lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Como os decía, pues somos dos socios sevillanos que desde el año 2017, enero de 2017, tenemos pues abiertas 4 sociedades en Latinoamérica. Estamos en los países México, Chile, Panamá y ahora estamos con la apertura de Brasil, que ya es un hecho. En función un poco de la pregunta que le habéis hecho a Vito antes con Trebenque, bueno, pues os puedo comentar desde nuestra experiencia que creamos el holding 6S Global y este holding 6S es la tenedora de todas las acciones, por lo que todas las que tenemos en Latinoamérica están participadas al 100% por nuestro holding que está ubicado en Sevilla, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nos enfocamos sobre todo, siendo una empresa del sector TIC, ahora comentaré por qué, nos enfocamos a los mercados de energía renovable, infraestructura y construcción. El primero de nuestros servicios, como comentaba Anselmo en la presentación, lo denominamos gestión documental, acreditación y control de acceso y está muy enfocado a controlar a todas aquellas empresas subcontratas que van a participar en un centro de trabajo. Nos hemos focalizado mucho en energía, construcción e infraestructura y estamos actualmente, pues hemos participado ya en más de 150 proyectos en estos países de Latinoamérica que os he comentado y también en algunos otros que prestamos servicios. ¿Por qué? Bueno, nosotros prestamos servicios a día de hoy en Colombia, Jamaica, República Dominicana, Perú, Argentina, etcétera, porque a lo mejor el negocio que hemos encontrado, las oportunidades que hemos encontrado en estos países no han sido, merecetorias de tener que abrir la sociedad, pero sí que nos han permitido a nuestros clientes facturar de manera internacional de cualquiera de las otras sociedades que tenemos abiertas, ¿vale? Este servicio en España se entiende muy bien como CAE, Coordinación de Actividades Empresariales, y bueno, pues la verdad que a día de hoy estamos bastante satisfechos, corresponde al 30% de nuestra facturación, que, bueno, como se cortó, no sé si lo habéis escuchado, pero hemos cerrado con algo más de 5,5 millones de dólares de ventas y estamos con 150 empleados a día de hoy. El segundo de los servicios, pues lo denominamos supervisión de obra. Si os parece, voy a compartir pantalla a ver si no se fastidia esto. Me parece que no estoy viendo mi pantalla, ¿no? No. Bueno, pues os los comento. Bueno, nuestra página web es www.6es.com, que lo pongo por acá porque, aparte de tener el mapa actualizado, tenemos todas las noticias de adjudicaciones y proyectos en los que vamos participando, pues lo colocamos en el apartado actualidad de nuestra página web. Así que, si estáis aburridos, pues os invito a que hagáis una visita a nuestra web. Bueno, el segundo de los servicios es supervisión de obra, resumidamente. Y apoyamos tanto a promotores como a constructores a que la obra pues se construya en los términos de calidad y sustentabilidad que merece el proyecto. Entonces, le trabajamos a los grandes protagonistas del mercado de energía, como pues Enel Green Power, Iberdrola, Acciona, los fondos de inversión, etcétera, y también estamos prestándole servicio a constructores que, como sabéis, en el mundo de energías renovables se llaman EPCistas. Entonces, pues ahí pues tenemos proyectos de construcción para aportarles esos perfiles cualificados en obra, sean ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, eléctricos, técnicos de seguridad y salud, etcétera, a empresas pues como Prodiel, que como sabéis es andaluza, o GES, o Grupo Ortiz, o TSK, ¿no? Los asturianos, ¿vale? Y por último, el último de nuestros servicios lo denominamos headhunting avanzado, porque muchas veces pues nuestros clientes deciden en Latinoamérica contratar personal propio para su staff, para supervisar esta construcción, de ya sea parques fotovoltaicos, parques eólicos, aeropuertos, carreteras, etcétera, y nosotros pues le hacemos esa selección y búsqueda del personal de ese staff cualificado, ¿vale? Bien, como datos más interesantes, bueno,
antes lo decía Anselmo, ¿no? Se reía con lo de los 150 compañeros. Yo creo que somos una pyme más P que M, ¿vale? Todavía creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero muy al hilo del programa y de todos los que estáis aquí, pues desde luego yo, siendo socio de la compañía, sí que os animo muchísimo a poner un pie en Latinoamérica. Yo me fui a vivir a Latinoamérica en el año 2009 de la mano de otra empresa y a final de 2016 fue cuando iniciamos con Seises. Latinoamérica, pues ahora mismo aglutina el 86% de la facturación del grupo y nosotros ahora mismo, pues sin Latinoamérica, pues se nos complicaría bastante la existencia. He visto muchísimas empresas pymes llegar por Chile, por aquello de la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Bueno, pues hay que decir que también en ese sentido hay menos incidencias que en otros países. Yo he vivido en otros países de Latinoamérica y sobre todo en estos últimos 12 años he estado tanto en Chile como en México. Son dos países fantásticos. Bueno, Chile es un mercado mucho más pequeño, con 17 millones de habitantes, donde casi todo se recoge en la capital, en Santiago, y después tiene una gran importancia, como decían los compañeros, en el sector minero. Y México, pues, es un país de 130 millones, donde, lógicamente, pues las oportunidades son mayores. Son dos países muy atractivos, donde hay muchísima comunidad española, muchísima comunidad andaluza. Además, creo que los andaluces, una vez que ponemos un pie fuera de España, pues creo que nos ayudamos muchísimo y hacemos fuerza. Y yo desde aquí, pues os animo a los que estéis dudando en poner un pie allí en Latinoamérica, porque aquello pues se hace muy familiar muy rápidamente, ¿no? Como decían los organizadores al principio, no está la barrera del idioma. Bueno, pues hay muchísimos vuelos internacionales y tenemos también muchísimos ejemplos de empresas andaluzas que estamos por allí. Otra cosa importante y es la forma de pago. La verdad que nosotros que estamos en el sector de la construcción, pues es muy difícil, ¿no? Ver que te paguen a 30 días y en Latinoamérica, pues depende del país, la forma de pago. Nosotros en la mayor de los casos pues lo tenemos a 30, como mucho 45, 60 días. Y esto para iniciar, como todos comprenderéis, pues fue fundamental, ¿vale? Así que, nada, mi correo electrónico lo dejo por si queréis hacer alguna consulta. Es pochoa@seises.com, lo coloco acá en el chat. Ahora mismo, pues, estoy en Sevilla, como os decía, pero suelo estar viajando, pues, por los países que tenemos sede en Latinoamérica. Y nada más, pues, si os parece, viendo la hora que es, pues Anselmo, los organizadores, os dejo la palabra y disponible por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Hay un par de preguntas para ti que nos hacen nuestros participantes. Y la primera de ellas es si soléis trabajar con socios locales. Pues mira, nosotros actualmente no trabajamos con socios locales. Hemos conocido, entendemos que personas de confianza, empresas, por supuesto, muy profesionales, que perfectamente podríamos haber hecho alianza con ellos en los países que hoy pues corresponden, ¿no? En México y Chile. Pero la realidad es que nosotros, al ser una empresa prestadora de servicios y no tener que importar pues maquinaria pesada, productos, equipos, pues al final entendemos que eso sí que sí que te puedes atrever o creo que vas con una estructura mínima al país de destino. En cuanto empieces a ganar proyectos, vas haciendo crecer la estructura. Entonces, bueno, en este caso, pues nosotros estamos yendo solo a los países y creo que el país que más más atención hay que poner con este punto, por experiencia propia, es Brasil, ¿vale? Brasil, para entrar solo, sí que recomiendo que se analice muy detenidamente, porque tanto el tema tributario y fiscal es muy complejo. Muchas gracias. Mira, también te preguntan, Pablo, en licitaciones en los países en los que estáis trabajando en Latinoamérica. Sí, claro. Nosotros, participamos tanto en licitaciones públicas y sobre todo en licitaciones privadas.
La realidad es que apuntamos a proyectos de infraestructura y construcción y bueno, es cierto y seguro estoy seguro que le pasará a la mayoría de las empresas andaluzas que estamos en Latinoamérica, es que sobre todo con quien más conectas en el minuto uno y con quien tienes todos los contactos y cómo sabes negociar, cómo te puedes presentar de la mejor manera, es con empresas españolas. Entonces, a nosotros, por lo menos, siempre hemos estado más presentes en proyectos privados que en proyectos públicos. Sí que nos gustaría estar en más licitaciones públicas y ser adjudicatarios, por supuesto, y estamos en ello y, además, tengo claro que el dinero, además, lo tienen las empresas locales. Es decir, que el negocio se mueve a nivel local. Esos procesos de licitación, si la consulta va, ¿cómo poder adjudicar un proceso de licitación? Que hemos estado en procesos pues, muy complejos. Por ejemplo, nosotros fuimos los adjudicatarios del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Creo que, junto con el proyecto del Canal de Panamá, debe ser los dos proyectos de infraestructura más grandes de todo el siglo XXI. Y en ese caso, bueno, pues era un consorcio de empresas, 5 empresas mexicanas y 2 empresas españolas, y cada empresa, cada consorcio, pues tiene su proceso de... Pablo, se te va un poco la conexión, te oímos entrecortado. Bueno, mientras que intentamos recuperar la conexión con Pablo. ¿Pablo? ¿Escucho bien? Yo os escucho bien. Ahora. Se te había perdido antes la conexión. Disculpas de nuevo por la conexión. Yo veo aquí que estoy a full, pero algo debe estar fallando. Bueno, que mi recomendación es no tenerle miedo a las licitaciones, ni públicas ni privadas. Leerse muy bien las bases, prepararlo muy bien y asignar personas que estén de lleno para preparar toda la documentación, porque son licitaciones extensas, lógicamente. Estaba hablando del caso del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, no sé si se ha llegado a escuchar, que fue una licitación muy extensa y muy compleja y, bueno, quedamos pues adjudicados. Así que si nosotros con el tamaño que teníamos pues pudimos ganar ese gran proyecto, pues seguro que todos los que estéis aquí escuchando podéis participar en cualquier licitación de vuestro ámbito. Así que os animo muchísimo a... Claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Vito, no sé si podrías también contarnos tu experiencia con las licitaciones en el país. No sé si habéis participado en alguna de ellas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Nosotros, son experiencias, lo comentaba Pablo, son experiencias complejas, pero sí hemos participado y hemos ganado algunas licitaciones, entre ellas, en nuestro caso, en el ámbito editorial, pues con universidades públicas que han sacado de licitación lo que era toda la gestión tanto de su parte editorial de fabricación de libros como la propia gestión del entorno de librería y bibliotecas universitarias. Y hemos ganado algunos concursos, pero son complejos y hay que tener también mucho cuidado en cuanto a todo lo que son las condiciones, las garantías y lo que son formas y plazos de pago. Gracias. Michelle, tengo una pregunta para ti. Si pudieras conectarte, por favor. Te pregunto, si tuvieras que elegir de todas las oportunidades que nos has explicado, una de ellas en el sector TIC, ¿cuál sería tu prioridad? ¿Cuál priorizarías? Sí, gracias. Si tuviera que elegir solo una, yo diría que ahora mismo soluciones para ciberseguridad. Es sin duda la que mayor área de oportunidad representa y la que ahora mismo se presenta como la más atractiva en muchos sectores. Fenomenal, muchas gracias. Y una pregunta para Vito y para Pablo. Ellos preguntan si vosotros creéis que la especialización es parte de vuestro éxito en estos países. Con permiso de Pablo, empiezo yo. Nosotros ha sido clave. De hecho, habéis visto que la compañía tiene 5 divisiones bien específicas.
Realmente el hecho de habernos posicionado en el mercado con la fuerza que tenemos ahora mismo, después de esos más de 10 años trabajando, ha sido, entre otros motivos, gracias a la especialización. Porque al final no puedes diluir tanto esfuerzo en un territorio, en un país donde originalmente no es el tuyo. Y nosotros, una de las claves del éxito ha sido la especialización. Gracias, Pablo. Sí, yo, bueno, coincido con Vito. Nosotros, de la manera en la que estamos estructurados, los directores de países son andaluces y toda la estructura hacia abajo son personal local, absolutamente. Para prestar el servicio de gestión documental y validación necesitamos conocer muy bien la normativa de cada país, porque hay que validar los contratos de trabajo, los certificados médicos, la seguridad social de los países en destino. Entonces, creo que el know-how que hemos tenido, hemos conseguido con el personal local y esa especialidad en toda esa normativa y leyes propias de cada país son los que transmiten la confianza a nuestros clientes de que nosotros seamos quienes le gestionamos documentación para estos proyectos. Gracias. Yo tengo una pregunta para Michel. Si puedes contarte, Michel, de nuevo, el sistema regulatorio de México, ¿cuál es tu recomendación en relación con las licitaciones de tu país, tanto públicas como privadas, para entrar en ese mercado? Claro. Sí, yo para responder esa pregunta tendría que dividir en dos, digamos, grandes apartados. Uno es a nivel federal y otro es a nivel local en estados y municipios. Yo diría que generalmente a nivel federal son mucho más complejas y también hay una tendencia a la baja en cuanto al número de licitaciones que se realizan, pero precisamente a partir de este dato que yo daba de el año 2021, el año que esta administración más dinero está destinando a TIC, pues bueno, esperemos que aumente un poco este tema. Pero federal son más complejas, con mayores requisitos, pero siempre es importante pues tratar de obtener a nivel federal, precisamente por los montos y por todo lo que implica las soluciones que busca el gobierno federal. A nivel local quizás son mucho más variadas y los requisitos no son tan exhaustivos como a nivel federal. Entonces, sí es, digamos, una que no hay que descartar participar en ambos supuestos. Muchas gracias. También tengo una pregunta para Anselmo. Anselmo, has hablado de blockchain en Chile y te puedes sacar las oportunidades en concreto. Anselmo, está en mute. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora, perfecto. Os decía que sobre todo se están centrando dentro del blockchain en minería porque van a requerir de muchísima trazabilidad. Banca, seguros, logística, incluso están dando incentivos para que se incorpore dentro del sector de la alimentación y que se pueda hacer trazabilidad global de esos sistemas productivos desde que entra la materia prima hasta que se va a consumir el producto en casa. Ahí es donde se va a centrar sobre todo y luego nos vamos a encontrar grandes oportunidades en los laboratorios farmacéuticos, que es donde están empezando con más fuerza. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Algunos participantes, hemos mantenido la audiencia hasta... si tenéis cualquier duda o cualquier consulta en relación con las condiciones de participación del programa, con el plazo, con la documentación y con una pregunta en concreto con alguno de nuestros ponentes, no dudéis en contactar conmigo. No sé si me he presentado, soy Eva Ángel del área internacional del Consejo Andaluz de Cámara y coordinadora del programa Global Business Tree Chile en México.
Así que, bueno, parece que no hay ninguna más. Ninguna pregunta. No sé si queréis comentar algo más, alguno de nuestros ponentes. Agradeceros a todos vuestra participación. Michel, Vito, Pablo, Anselmo, muchísimas gracias. Y que no hay nada más. Estoy revisando el chat. Un segundito. Mi contacto, sí, mi contacto es electrónico. Si no lo habéis recibido en los emails de confirmación al webinar, es eva.angel@andalucía.org. Mis datos de contacto están en la página web del programa, que ya os han comentado mis compañeras, tanto Estrella como Rocío, que es ticgbt.cámarasandalucía.com. Y bueno, creo que no hay ninguna consulta más. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Michel, Vito, Pablo, Selmo, muchísimas gracias a todos y bueno, espero poder celebrar un segundo webinar dando más difusión a estas oportunidades que tenemos en estos países y espero que volvamos a vernos pronto. Muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.